Sangre al deportista. No, ¿verdad? Simplemente colectan orina, ¿verdad? Y ya visto, en la orina simplemente vamos a tener una serie de subproductos y de repente nos dicen, este jugador, este deportista ha empezado a utilizar simplemente productos anabólicos que han modificado su rendimiento físico en el deporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, el riñón nos puede dar simplemente una serie de informaciones importantes, ¿no? Otra función importante tiene que ver con la regulación del volumen hidroelectrolítico, ¿verdad? Eso es importante. Que decíamos en el capítulo 19, nos regula la presión a largo plazo, ¿verdad? Entonces va en conjunción con estas cosas, ¿no? Cada vez que de repente se eleva el volumen sanguíneo, el riñón simplemente termina eliminando todos los excesos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a regular por una parte el volumen hidroelectrolítico porque tiene que ver simplemente los líquidos corporales también con los electrolitos, ¿verdad? Y de repente ahí hablábamos de una natriuresis de presión, de una diuresis de presión, ¿verdad? Entonces, vamos viendo simplemente esos aspectos importantes. Cada vez que se caía la presión arterial, ¿quién empezaba a trabajar? El aparato yuxtaglomerular, que forma parte simplemente del riñón también, ¿verdad? Libera renina, termina formando simplemente angiotensina 2 y de repente nos va regulando también la presión arterial en una forma intermedia, ¿no? La regulación del equilibrio ácido-base es otra de las funciones importantes porque por la vía renal vamos a terminar eliminando simplemente hidrogeniones, ¿verdad? Los hidrogeniones son sustancias no favorables para el organismo. Van a terminar provocando simplemente, cuando se elevan las concentraciones, van a terminar provocando simplemente acidosis, ¿verdad? Entonces el riñón nos permite eliminar los hidrogeniones por la vía urinaria. Quien se ha hecho un parcial de orino, ¿verdad? Y probablemente han hablado de bioquímica, conmigo van a hacer en algún momento de la práctica, simplemente la orina es ácida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? Y gracias a eso, de repente, toda la vía urinaria simplemente también es estéril, que no permite que de repente haya patógenos, ¿verdad? Oportunistas que permitan que haya un proceso infeccioso. Doutor, o que os hidrogeniões vão a ser? ¿Perdón? O que os hidrogeniões vão a ser no organismo? A ver, en español. ¿Cuál la función de Es inmasticable. ¿Qué hacen los hidrogenos? ¿Dónde se forman? Não, o que hace? ¿Dónde se forma? Bueno, ok. ¿Qué hacen los hidrogeniones? Son sustancias no favorables para el funcionamiento simplemente del organismo. ¿Cuánto es el pH normal del organismo? 7.4. ¿Qué pasa cuando de repente se empieza a elevar los hidrogeniones? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Va. ¿Cómo será el funcionamiento celular cuando hay acidosis? No va a ser adecuado. Entonces son sustancias tóxicas para el organismo. Van a venir del producto terminal, si ustedes quieren, o de la reacción simplemente del CO2 y el agua, de la formación del ácido carbónico. Se va a tener que simplemente disociar en bicarbonato por una parte y en otra parte hidrogenio. Los hidrogeniones normalmente deben ser eliminados del organismo, ¿ya? Entonces una función vital no tiene específica cuando estamos hablando de elemento tóxico. Los hidrogeniones participan en varias secreciones también, sí es cierto, donde el ácido clorhídrico tiene hidrogeniones. Aquí también tienen las bombas, ¿no? Claro, la bomba de hidrogeniones. Pero la bomba de hidrogeniones, ¿qué está haciendo? A nivel renal está ubicada y a nivel gástrico. A nivel gástrico favorece la producción de ácido clorhídrico. A nivel renal favorece la eliminación de los hidrogeniones hacia el exterior por la orina. ¿Ya? Ya.
El riñón está considerado como un órgano endocrino menor porque empieza a producir una sustancia importante, la eritropoyetina, que es una sustancia que favorece la producción de glóbulos rojos a nivel de médula ósea. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. 90% de toda la producción de eritropoyetina está simplemente a nivel del riñón, ¿verdad? Entonces ahí esta eritropoyetina favorece. El riñón tiene que ver también con la activación, si ustedes quieren, de la vitamina D. La vitamina D normalmente está inactiva antes de pasar por el riñón. Cuando empieza a pasar por el riñón simplemente se activa. La vitamina D favorece la reabsorción del calcio a nivel intestinal. Sin vitamina D no hay reabsorción de calcio. ¿Ya? Entonces, cuando se forma simplemente el 25-hidroxicolecalciferol hasta el nivel hepático. Cuando pasa por el riñón se convierte en el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esa es la vitamina D activa, también llamada calcitrol, ¿verdad? Entonces, de repente, ahí tenemos esas características importantes. Finalmente, el riñón también favorece la síntesis de glucosa por procesos de gluconeogénesis. No es su principal función, pero favorece también aquello, ¿ya? En periodos prolongados de ayuno puede simplemente favorecer la formación de estos carbohidratos, ¿no? Bueno, pasamos. La anatomía fisiológica del riñón ya hemos hablado, en realidad, con el repasito previo, ¿verdad? Aquí tal vez lo importante y lo interesante es que el riñón es un órgano, ya se los he dicho varias veces, es un órgano dependiente del sistema vascular. No hay flujo sanguíneo, el riñón no funciona, ¿sí? Por eso que el gasto cardíaco del riñón es igual al 22%, que equivale aproximadamente a 1.100 ml de sangre por minuto. Eso es lo que lo mantiene funcionando el riñón y favorece simplemente que pueda ser eficaz en los procesos que se realizan en el organismo, ¿no? Bueno, el libro le pone algunos detallitos por ahí, es un poco para marear la perdiz, pero si gustan pueden aprender. Para mí simplemente está dividido de esta manera, lean lo que está escrito ahí, ¿ya? Pero para mí simplemente está dividido de esta manera. Tiene un circuito vascular de alta presión, el glomérulo, con presiones de muy altas, de 60 milímetros de mercurio de presión, que favorecen principalmente la filtración. Y tiene un sistema de baja presión, simplemente por los capilares peritubulares. Está relacionado específicamente con la reabsorción de todo lo que se filtra, ¿ya? Entonces, para mí son esos dos sistemas. Obviamente tiene una serie de detalles pequeños ahí en el libro. Para mí esto es lo importante, ¿ya? Y en medio, ayudante. Anterior. En medio de esto, quien está regulando estos dos sistemas simplemente es la arteria eferente. ¿Ya? La arteria eferente se va a convertir, si ustedes, en el regulador entre lo que es el extremo de alta presión y el extremo de baja presión, ¿ya? Entonces, el libro le pone todos los detalles pequeños, pero creo que estos son los más importantes, ¿ya? Para no olvidarse. Y en este capítulo vamos a hablar esencialmente de la filtración. Todo el tiempo vamos a hablar de la filtración en este capítulo, ¿ya? Bueno, la nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Y aquí consideramos un aspecto interesante, ¿verdad? Tenemos el capilar glomerular, su arteria aferente, su arteria eferente. El capilar glomerular simplemente cubierto, si ustedes quieren, por la cápsula de Bowman. Tenemos una porción inicial que no es nada más el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle como tal, con su porción delgada descendente, con su porción delgada ascendente, y claro, lo importante de aquí es la porción gruesa
ascendente del asa de Henle, ¿no? Luego tenemos simplemente el túbulo contorneado distal y finalmente los túbulos colectores, por una parte cortical y por otra parte medular, que van a tener simplemente funciones importantes en el organismo. ¿Cuántas nefronas tenemos? 1 millón de nefronas aproximadamente en cada riñón, ¿no? Y estas nefronas, sí, al igual que las células nerviosas, aunque hace algún tiempo salió de que las neuronas podían regenerarse, ¿sí? Pero in vitro, no en el organismo, ¿verdad? Cuando las nefronas se lesionan, terminan simplemente haciendo insuficiencia renal. ¿Por qué tenemos, si estas se regeneraran, por qué tenemos tantos pacientes renales que necesitan diálisis? ¿Verdad? De repente no hay estructuras en el organismo que lamentablemente no se pueden regenerar, ¿no? Y entonces entra en procesos obviamente de deterioro progresivo hasta simplemente llegar a la insuficiencia, ¿no? Las nefronas, después de los 40 años de edad, todos vamos a pasar por eso, después de los 40 años de edad, se empieza a perder progresivamente por el proceso de envejecimiento 10% cada década. O sea que por año un 1%, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se llega a los 80 años de edad, muchos vamos a llegar por ahí, muchos van a llegar, ustedes también, ¿sí? ¿Verdad? Todos vamos a llegar, ¿sí? Probablemente vamos a tener un 40% de nefronas menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, para eso faltan muchos años para ustedes, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero ahí hay que considerar una serie de aspectos. Estamos hablando simplemente de procesos normales. ¿Qué pasa con la persona que lamentablemente cursa con procesos infecciosos o que han enfermado simplemente el tracto urinario, ¿verdad? Las pielonefritis? De hecho, van a simplemente susceptibilizar mucho más el porcentaje de nefronas deterioradas, ¿no? Por eso de repente paciente que tiene insuficiencia renal probablemente tiene una enfermedad de base, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede que haya sufrido simplemente una infección urinaria alta, una pielonefritis aguda, ¿verdad? Que ha sido mal curada, ¿verdad? Que no ha recibido el tratamiento adecuado o simplemente ha tratado de sobrellevar con el deterioro progresivo de este órgano, ¿no? Lamentablemente eso ocurre. También puede ser sujeto a la susceptibilidad de la iatrogenia, ¿verdad? Una administración inadecuada o en dosis exageradas de medicamentos nefrotóxicos, ¿verdad? Simplemente pueden producir lesionando estas estructuras, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello, ¿no? Ahora, si nos fijamos las funciones que acabamos de repasar, ¿verdad? Que acabamos de ver simplemente que hace el riñón, de repente tenemos un paciente insuficiente renal. ¿Qué pasa con el paciente insuficiente renal? Primero, no controla la presión arterial. Primera cosa, ¿verdad? A largo plazo no lo puede hacer. Empieza a retener los productos de desecho, no los puede eliminar, por ejemplo, necesita diálisis, ¿verdad? Paciente insuficiente renal es anémico. ¿Por qué? Como el riñón está afectado, no produce eritropoyetina, ¿verdad? Paciente renal entra en estados de deterioro osteoporótico. ¿Por qué? No puede reabsorber calcio, porque no puede activar a la vitamina D, no puede regular el equilibrio ácido-base en forma adecuada, varias cosas simplemente relacionadas. Entonces ya no estamos graficando un paciente con insuficiencia renal en base a las funciones que hace el riñón. Si esto está deteriorado, simplemente el paciente que tiene insuficiencia renal lamentablemente está afectando su función importante, ¿no? Pues ahí seguramente cuando ustedes empiecen a hablar de insuficiencia renal van a decir,
la creatinina es la sustancia que de repente nos determina que el paciente simplemente entra en un fracaso en el funcionamiento, ¿verdad? Tiene que elevarse en una mitad de su valor normal para de repente empezar a hablar de una insuficiencia renal. Ya en fisiopatología verán ese aspecto. Pero miren, simplemente el saber el funcionamiento normal nos está dando un aspecto más allá, ¿no? Entonces cosas tienen que estar ahí. Te he cortado, dime qué querías decir. Disculpa, Michael. Algo quería añadir. Los niveles de glucosa. Ya, bueno, en el caso de que se haya afectado, pues varias cosas van a terminar simplemente eliminándose, ¿no? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver varios aspectos en la formación de la orina. Entonces va perdiendo productos, puede perder proteínas, dependiendo del daño que tenga el riñón. Generalmente el paciente que sin insuficiencia renal es hipoproteinemia, tiene ahí el nivel bajo de proteínas, ¿no? A nivel del organismo, ¿no? Porque va simplemente afectando eso. Bueno, la formación de orina, creo que ahí venía micción, sí, ¿no? Bueno, se los dejo de tarea, son 4 líneas, creo que, no mentira, ¿verdad? Pero ¿qué hay que ver en la micción? Me quita un poco, empieza a hablar de micción después de la presentación y todo, ¿verdad? Bueno, en la micción hay que ver algunas cositas. La inervación es importante, ¿verdad? Simpática, parasimpática y simplemente motora, si ustedes quieren. ¿Sí? Está dada principalmente por los surenos. Los reflejos que se generan van a estar simplemente relacionados con células sensitivas localizadas a nivel de la vejiga, que van a mandar información a los centros mesencefálicos, ¿verdad? Y de ahí van a mandar una respuesta para simplemente evacuar o realizar la micción. Eso va a depender principalmente del esfínter uretral externo, que tiene que ver con el nervio pudendo, que es motor, ¿verdad? Entonces, si estoy en un lugar adecuado, evacuaré la orina, ¿verdad? Si no estoy en un lugar adecuado, simplemente voy a evitar aquello, ¿verdad? Entonces de repente tiene que ver con esas relaciones que se los dejo de tarea para ustedes. Y empezamos a hablar simplemente de la formación de la orina. En la formación de la orina hay que considerar simplemente 3 cosas importantes. La primera, y que vamos a hablar durante este capítulo, es la filtración. La segunda es la reabsorción. La tercera simplemente tiene que ver con la secreción. Y el producto final de esto, que no es una función ya de la nefrona, simplemente nos habrá formado orina que tendrá que ser excretada. Las 3 cosas son importantes: la filtración, la reabsorción y la secreción. Lamentablemente aquí no puede invertirse el orden, ¿ya? No puede ser primero la reabsorción, luego la secreción y finalmente la filtración. Tiene que seguir simplemente este orden: filtración, reabsorción y secreción. ¿Ya? Aquí el orden de los productos el orden de los factores no altera el producto, no hay eso. Lamentablemente aquí en renal no hay eso. ¿Ya? En algunas otras cosas puede haber. En algún libro he visto que hay una serie de, no sé si hay una mala transcripción, un defecto. Aquí están mencionando, si se fijan en sus dibujos, ¿ya? Están mencionando a los capilares peritubulares. Está incorrecto. Fíjense, en alguno de los libros he visto que simplemente está invertido eso, ¿ya? Aquí se realiza, este es el glomérulo, estos son los capilares simplemente que van a favorecer la filtración. Este es el sistema de alta presión. Y a este nivel simplemente están los capilares peritubulares. No sé, creo que es en la última edición, en la 13ª edición, no sé, no me ubico, no sé cuál es esta, la 13ª, ¿no? Entonces hay un error, por favor, corríjanlo, cuidado con que ahí invierte todo el proceso, ¿ya? Muy bien, pasamos. La formación de la orina, entonces esos aspectos están ahí presentes, pasamos, ya hemos mencionado, vamos a leer. Bueno, en la excreción urinaria hay 3 o 4 tipos de sustancias, ¿verdad?, que hay que considerar muy bien acá. Todo lo que se filtra va a tener que pasar simplemente por la nefrona, el sistema de alta presión, ¿ya? Y hay sustancias, ¿verdad?,
que se filtran y terminan eliminándose directamente por la vía urinaria. La creatinina, el ácido úrico, las bilirrubinas, la urea también, pero aquí hay que ponerle comillas a la urea. Se los estoy mencionando. La urea es una sustancia que tiende a recircular en el organismo. Una parte se reabsorbe. No todo lo que se filtra se elimina, por si acaso, ¿ya? Vamos a hablar en el capítulo 28 entonces de la urea, en algún momento, ¿verdad? Que favorece la formación de orina concentrada. Hay que tomarla en cuenta entonces por eso, ¿ya? Simplemente un aspecto. Hay otro tipo de sustancias, ¿verdad? Que dependiendo de la necesidad del organismo, si bien se filtran, una parte se elimina, pero otra parte se reabsorbe. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? Si yo tengo en exceso, probablemente la voy a filtrar toda. ¿Sí? Pero si mi organismo de repente, si bien hay un exceso, va a terminar simplemente reabsorbiendo. Entonces, dependiendo de las circunstancias, ¿no? De repente algunos iones, los electrolitos, el sodio, puede ser reabsorbido, el bicarbonato, ¿verdad? Puede ser reabsorbido para favorecer simplemente una homeostasis del medio interno. Entonces habrá ese tipo de elementos participantes ahí. Vamos. Hay otro tipo de sustancias, ¿verdad? Que filtradas a nivel glomerular, todas se reabsorben. Ninguno aquí, a no ser que sea diabético, ninguno aquí pierde azúcar por la orina, ¿verdad? Todo el azúcar que se filtra termina simplemente reabsorbiéndose, ¿sí? Los aminoácidos también, las proteínas igual. Eso aquí hay que ponerle también una comidita por ahí, ¿no? De repente algunas proteínas se escapan, pero son mínimas cantidades, ínfimas cantidades. ¿Puede haber proteínas en la orina? Sí, pero no en gran cantidad. Algunas proteínas se escapan, lamentablemente, ¿sí? Entonces son ínfimas cantidades que pueden escaparse de proteínas, pero son muy pequeñas. Si ustedes, para colocarlo en números, ustedes quieren, ¿ya? Si se filtran 1000 proteínas, deberían de reabsorberse todas. Probablemente se escapan 5 o menos que 5, ¿ya? Si hacemos la relación de 1000 a 5 o a la mitad de una, simplemente es muy pequeña la cantidad que puede escaparse, no es grande, ¿ya? Ahí entonces están estas sustancias que filtradas deben recuperarse para el organismo, eso es importante. Lo otro tiene que ver simplemente con otro tipo de sustancias, que además de ser filtradas, terminan simplemente excretándose, ¿ya? ¿Sí? Tienen que secretarse, ¿verdad? Se secretan, por ejemplo, todas las sustancias tóxicas, como por ejemplo los hidrogeniones, el potasio, son sustancias que van a terminar simplemente siendo, además de ser filtradas, hay que secretarlas. Y entonces, de esa manera, ya no se las recupera, sino más bien se las trata de sacar en una totalidad, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Vinicius, ¿cuánto era la cantidad de volumen plasmático? Acabamos de revisar líquidos corporales. ¿Cuánta es la cantidad de volumen plasmático? 3 No. No. 3 litros. Allá está bien. Aquí está bien. 3 litros. Está escrito ahí, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, el volumen plasmático. Ese volumen plasmático, ¿sí? Simplemente va a filtrarse por el riñón 60 veces. 6 por 3, 18, más un 0, 180 litros. ¿Ok? Entonces en 24 horas el riñón ha filtrado 60 veces el plasma y simplemente termina filtrando 180 litros. Esa es la tasa de filtración glomerular que se produce a nivel renal. ¿Ok? Sí. En caso de fármacos como antibióticos, termina sendo
las 4 tipos de... Ah, ya. ¿Cuál de los 4? Ya. Muy bien. Aquí hay que considerar algunos aspectos, ¿no? Una gran parte, casi la totalidad de los medicamentos ingresados, como el caso de los antibióticos, ahora si queremos hablar de algo específico, el metronidazol, ¿verdad? Que es el que se percibe con mayor facilidad, si tú quieres. Necesariamente una vez ingresado en el organismo, se reabsorbe en el torrente circulatorio, tiene que pasar por el hígado. Una vez el hígado termina siendo filtrado también a nivel renal. ¿Ya? Pero aquí son porcentajes, si tú quieres, que van a terminar simplemente eliminándose. Solo por colocar un ejemplo. Un antibiótico, por ejemplo, la amoxicilina. ¿Ya? Tú has tomado 1 gramo y del gramo solamente por efecto del primer paso, por efecto a nivel hepático de metabolización, ¿ya? Simplemente termina funcionando en tu organismo 60% de eso, 40% alterable. Ese 40% inactivo seguramente es el que termina simplemente filtrándose y eliminándose por la vía renal. Entonces son porcentajes. Si se eliminara todo, no tendríamos funcionalidad sobre las bacterias, ¿verdad? Sobre las que tienen que actuar. Entonces esos efectos lamentablemente van a terminar afectando, si tú quieres, la reabsorción total del medicamento. Ningún medicamento se reabsorbe al 100% y trabaja al 100%. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos aplicarlo ahí en los niveles de filtración en relación a las sustancias, probablemente va a estar relacionado con el tipo B o el tipo 4. ¿Ya? A ese nivel estaría relacionado. Pasamos. Bueno, la filtración glomerular es el primer paso para la formación de orina. Está relacionada principalmente con el plasma. Lo que se filtra es el plasma, ¿sí? Este plasma va a ser filtrado, ya hemos mencionado, ¿verdad? Todo va a filtrarse, excepto los elementos formes de la sangre. Va a filtrarse glucosa, proteínas, aminoácidos, las sustancias de desecho, etc. Todo. ¿Se acuerdan? Vimos en el capítulo inicial, medio interno, ¿verdad? Todos los componentes que tenía simplemente el plasma sanguíneo, todo eso se filtra. Pero aquí hay algunas situaciones que hay que considerarlas y van a ser ahora dato, porque cuando ustedes terminen viendo Fisiología 2 van a comprender probablemente estas situaciones. El calcio es uno de los exceptos y los ácidos grasos también son uno de los exceptos, ¿ya? Ahora, un poco difícil comprender si solamente ahí nos dicen que el calcio es el excepto. En el organismo hay 3 tipos de calcio, ¿ya? Y esos 3 tipos de calcio, solamente uno es el que se filtra. Hay calcio que está unido a las proteínas, ¿ya? Ese no se va a filtrar. El que está unido a las proteínas no se filtra. El calcio que está unido hacia los aniones tampoco se va a filtrar. ¿Ya? Si hablásemos de porcentajes, seguramente voy a empezar a dar una serie de datos con ustedes. ¿Ya? El que va a terminar filtrándose simplemente es el calcio ionizado. Entonces aquí hay que poner este excepto entre comillas. No significa que el calcio no se filtra. ¿Ya? Se filtra el que está ionizado. Los otros 2 que forman parte también de la totalidad del calcio, simplemente esos no se filtran. Ahora, la dinámica interesante con el calcio es que tiene que ver con la paratormona. El calcio, si bien se filtra, se elimina por la vía urinaria, pero también se reabsorbe. Aproximadamente el 10% del calcio filtrado se reabsorbe en la vía renal.
¿sí? Que es aproximadamente 100 miligramos día, ¿verdad? Entonces de repente hay que considerar ese aspecto importante. Entonces, lo otro que no se filtra tiene que ver con los ácidos grasos, ¿ya? Entonces estos ácidos grasos también pueden estar unidas a proteína y obviamente no se van. ¿Okay? Hay algunas patologías relacionadas. Normalmente, si vemos una orina color leche, ¿qué pensaría? Que nos están engañando. ¿Qué es leche? Blanco. Color leche. Blanco. Hay algunas patologías. Van a ir a leer qué es la quiluria. Quiluria. ¿Ya? Quiluria. ¿Ya? De repente tiene que ver con una serie de alteraciones. Normalmente no es común ver, pero se puede presentar. ¿Ya? Entonces, hay que ver esas connotaciones importantes relacionadas principalmente con el sistema renal. Entonces, son algunas modificaciones importantes. Bueno, la tasa de filtración glomerular dijimos que era 180 litros día, ¿verdad? En 24 horas. ¿Quién determina esa tasa de filtración? Dos aspectos importantes hay que considerar. Uno, esas fuerzas de Starling las vamos a volver a ver en un instante más. Las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloidosmóticas de repente son las importantes en el proceso para la tasa de filtración glomerular. Y el segundo aspecto tiene que ver con el coeficiente de filtración. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Simplemente, si ustedes quieren, la cantidad que puede atravesar a través de una membrana. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hablar de eclampsia, nos ha hecho recuerdo ahí su compañero Danilo. En la eclampsia, ¿qué había? Un engrosamiento de los capilares glomerulares, una de las causas que probablemente terminaba produciendo simplemente la preeclampsia en la paciente embarazada, ¿no ve? Entonces, el engrosamiento de los capilares simplemente termina elevando la presión arterial. Entonces, ¿cuánto podrá filtrarse en un capilar engrosado? No es lo mismo filtrar, ¿verdad? Podríamos colocar ejemplos más sencillos, ¿no? Para no colocar materiales. La chompa de aquí de su compañero simplemente es un tejido poroso. Si echamos agua a través de este tejido a un recipiente, echamos 1 litro, va a filtrarse fácilmente. Pero si quisiera filtrar en la casaca, en la chaqueta de aquí de Rafaeli, echo agua y simplemente va a tardar mucho más tiempo porque es un tejido más pequeño, ¿verdad? Entonces, de repente, esas son las condicionantes que tienen que ver con la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Bueno, a nivel del glomérulo, empezamos viendo esta estructura, ¿verdad? Aquí tiene 3 partes importantes. La primera parte está relacionada con el endotelio capilar, la primera estructura. Y ya sabemos, en el capítulo 16 nos han hablado un poquito del capilar glomerular, nos han dicho que son capilares que tienen porados, ¿no? o penestras, ¿verdad?